primeramente agradecerte, ¿verdad?, por esta oportunidad. Efectivamente, desde que salí de Nicaragua tuve el primer tropiezo, ¿verdad? Estuve retenido en el aeropuerto internacional de Nicaragua por casi 2 horas, ¿verdad?, por la guardia sandinista, que nunca nos dieron una explicación por qué, pero sí estuvieron retenidos. Posteriormente, pues un recorrido por Estados Unidos, estuve en Miami, en Atlanta, pero fue como reuniones que hicimos con la familia nicaragüense, que algunos son del exilio anterior y otros del nuevo exilio, que lamentablemente tuvieron que emigrar de Nicaragua por la represión con este mismo dictador. Posteriormente nos trasladamos para Costa Rica, que es donde está la mayor cantidad de exiliados, ¿verdad? Hay muchos liderazgos que surgieron en 2018, otros que surgimos en 2013 y que hemos venido luchando hombro a hombro, mano a mano, ¿verdad?, con cada uno de ellos. Por supuesto, nosotros nos sentimos en familia, ¿verdad?, con cada uno de los exiliados, además que mi familia también está exiliada, pues de alguna manera me considero ser un exiliado, incluso en Nicaragua, porque en Nicaragua no estoy en mi casa, no estoy en mi pueblo, y estoy exigidamente tener que estar en Managua, ¿verdad? Pero es parte del sacrificio que tenemos que hacer por la libertad de Nicaragua, convencido de que hay una gran cantidad de hermanos de lucha que todavía están pasando situaciones más difíciles que las que yo he pasado, como todavía los secuestrados que siguen sufriendo torturas adentro de la cárcel, como los exiliados que sufren por la crisis humanitaria que se vive. Pero el día que venía para Costa Rica, pues sí tuve un pequeño incidente que fue técnico prácticamente, ¿verdad? Porque lamentablemente en el momento que fui a la entrevista con migración, mi teléfono estaba descargado y yo traía el boleto de salida de Costa Rica, pero no pude encender el teléfono y creo que sí hubo falta de paciencia un poquito del oficial que me atendió, porque últimamente pude mostrarle mi boleto de salida, pero pues él dijo ya se tomó una decisión y no puedo revertirlo, ¿verdad? Pues lamento, ¿verdad?, lo que pasó, pero al final pues entiendo de que últimamente el problema técnico no fue él, tampoco fue malintencionado mío, pero sí pasó ese pequeño incidente. Pero yo también de alguna manera pues sí estoy altamente agradecido, ¿verdad?, con el gobierno de Costa Rica por haber permitido, ¿verdad?, refugio a una gran cantidad de hermanos de luchas que han tenido que refugiarse en este país para poder salvaguardar su vida. Yo agradezco esa parte, ¿verdad?, y pues lamento lo que me pasó, ¿verdad?, también en el aeropuerto. Excelente. Ahora, en sí, Medardo Mairena, el precandidato que ahorita surgió, digamos, del movimiento campesino, ¿qué respaldo tiene Medardo en este momento por parte, digamos, de la población nicaragüense y en sí la campesina? Bueno, yo sinceramente doy gracias a Dios porque Medardo no asumió una candidatura porque de él le nació querer ser presidente, ¿verdad? Medardo surgió de una lucha social por la necesidad de defender los derechos de los campesinos, el derecho a la propiedad privada, los recursos naturales, que eran los que estaban amenazados en su momento, que fuéramos despojados de nuestras tierras. Posteriormente, 2018, el estallido social, como vimos la agresividad del régimen contra de los jóvenes, nosotros nos fuimos indiferentes, a pesar de que ya traíamos una lucha por largos 5 años y resto, donde veníamos diciéndole al pueblo de Nicaragua, las cosas están mal en este país, es momento que nos unamos como pueblo y exijamos, basado en nuestros derechos constitucionales, al gobierno de que debe respetar la constitución política y nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos políticos, y sobre todo el derecho a la propiedad privada, por lo que inicialmente nos organizamos. 2018 yo fui parte del diálogo que se dio en Nicaragua,
En ese momento la intención era encontrarle una salida a la crisis. Lamentablemente Ortega no, no puso ni la mínima intención o voluntad para que pudiéramos salir de la crisis por una vía a través del diálogo, que pueda haber un entendimiento entre la oposición y ellos que estaban haciendo uso de las fuerzas militares para reprimir al pueblo y para mantenerse en el poder. Hoy por hoy, a petición de muchos pueblos, tanto del campo como de la ciudad, que de alguna manera, algunos decían, te exigimos, ¿verdad?, que te pongas al frente de una precandidatura porque queremos apoyarte. Y fue así como yo acepté ponerme la camisa de precandidato, ¿verdad?, porque yo sí creo en la unificación de todos los sectores y que necesitamos firmemente tener una fórmula presidencial, ¿verdad?, que compita contra el régimen que desgraciadamente ellos tienen el poder en estos momentos, y como todos sabemos, Ortega no debería ser candidato porque ha cometido delitos de lesa humanidad, debería ser procesado más bien, pero sí estamos conscientes de que ellos tienen el poder y que desgraciadamente hasta este momento sigue empecinado a través de la represión estatal, mantenerse en el poder sin importar a cuántos tengan que quitarle la vida, a cuántos tengan que secuestrar, a cuántos tengan que mandar al exilio. O sea, por encima de todo eso siguen prevaleciendo sus propios intereses, el interés de poder, el interés de dinero, para seguirse enriqueciendo. Y el nivel de corrupción que ha habido en Nicaragua, creo que es lo que lo pone en alguna situación en estos momentos, de que él sabe de que perder el poder, ¿verdad?, es que hay una auditoría, ¿verdad?, inmediatamente él se encuentra en una situación difícil por los delitos que ha cometido, y es por eso que creo que en estos momentos él está empecinado, que la represión es la que lo mantiene en el poder y él pretende continuar en el poder. Recientemente acaba de proponer una propuesta de reformas electorales, cerrando todas las posibilidades de ir a una transformación política o, por supuesto, la transición democrática, que es la que todos esperamos, queremos construir. Disculpa, y refiriéndonos a esa propuesta, digamos, que acaba de poner el régimen de Daniel Ortega, la pregunta es, ¿eso detiene a Medardo Mairena en su camino, digamos, de esta precandidatura, o no entorpece para nada esto? Mira, lo que nosotros estamos haciendo en este momento es nuestra parte. Si vos has visto, la comunidad, tanto nacional como internacional, y los organismos internacionales han estado presionando de alguna manera para que haya las condiciones para ir a las elecciones. Que Ortega haya propuesto unas propuestas que no son adecuadas, que más bien cierra más posibilidades que la ley electoral que ya estaba. Eso no va a detener mi lucha, porque mi lucha no es por una candidatura, mi lucha es por el pueblo de Nicaragua, que por años hemos venido luchando por la reivindicación de nuestros derechos. Y me mueve estar en estos espacios porque estoy cansado de ver tanta injusticia que se cometen a diario en mi país, tanta injusticia que se refleja como nos dan persecución solamente por pensar diferente en Nicaragua. Tanto a los liderazgos que tuvieron que salir fuera de Nicaragua como los que estamos dentro de Nicaragua. Yo, antes de salir para acá, tenía 6 meses de tener Managua por cárcel. Yo decía al inicio, yo no soy de Managua, me considero ser un exiliado en mi propio país, ¿verdad? Pero desde ahí yo voy a hacer la lucha, ¿verdad? Porque estoy totalmente convencido de que solamente involucrándonos en estos espacios vamos a darle opciones al pueblo para que podamos lograr tener un ejercicio democrático y lograr que el pueblo sea el que decida quién quiere que sea su candidato o con quién se siente más cómodo. ¿Y a quién te gustaría representar? Bueno, de hecho, como te decía al inicio, a mí me gustaría representar a mi pueblo, no solamente los que confían en mí, porque creo que lo que nosotros necesitamos es traer un gobierno que respete primero la vida de las personas, ¿verdad? Mi mayor aspiración es parar la matanza en el campo
y que en mi gobierno nunca más haya la orden de que un militar le dispare a un civil, que debemos de profesionalizar la policía, que haya una policía que venga a darle seguridad a la ciudadanía, no a reprimir a la ciudadanía, porque es lo que está pasando en estos momentos. Por supuesto, yo que soy parte del pueblo, creo que el pueblo nos merecemos una oportunidad. Nos merecemos una oportunidad porque somos la mayoría y estamos cansados de ver también cómo hay una gran cantidad de maestros que tienen un salario miserable, ¿verdad? Una cantidad de médicos, la misma policía, ¿verdad? Que todos aquellos obreros que han perdido su trabajo, aquellos empresarios que han perdido sus negocios y que cada día más, como vamos más al rumbo hacia el abismo, ¿verdad? ¿Y cómo frenar eso para que no nos vayamos al abismo? Es que tenemos que traer un gobierno que en realidad venga a servir al pueblo y no a servirse del pueblo. Por dos razones creo que es importante que en estos momentos podamos rescatar la democracia que todos queremos construir, donde haya libertad de expresión, libertad de movilización, donde los nicaragüenses nos podamos ver como una sola familia y no vernos con diferencia o porque son de diferente raza o diferente credo religioso o diferente ideología política. Creo que aquí mismo en Costa Rica podemos aprender muchísimo de la democracia que se practica aquí. El día de las elecciones todo el mundo puede ir a las elecciones, pueden dar su bandera partidaria. En Nicaragua lamentablemente la trayectoria política ha sido que no hemos aprendido a hacer política, y creo que es muy importante en estos momentos que nosotros en un nuevo gobierno podamos invertir muchísimo en la educación y inculcar esos valores en los niños, que pueda haber una educación totalmente de calidad, que los productores puedan tener acceso a crédito, que puedan tener también acceso a trabajar de una manera tecnificada, que nosotros podamos trabajar más amigable con el medio ambiente, producir más, pero también tener la conexión tanto al mercado nacional como al mercado internacional a través de los caminos de penetración que podemos llevar a la comunidad, y por supuesto que podamos nosotros generar a través de estos proyectos más trabajo para la comunidad, porque así se necesita en Nicaragua rescatar la economía. Pero en el tema de justicia, que es lo que yo creo que es más importante en estos momentos, porque sí necesitamos traer la paz a Nicaragua. Para que podamos construir la paz tenemos que pasar por un proceso de justicia, ¿verdad? Y que esta triste historia nunca más se vuelva a repetir en Nicaragua. Necesitamos construir una organización, ¿verdad?, que sean personas como la Comisión de la Verdad, le llamamos nosotros, donde se puedan investigar todos los delitos de lesa humanidad, y que aquellos trabajadores del Estado que han cometido delitos pues tienen que enfrentar la justicia. Pero los trabajadores del Estado que están trabajando muy profesional y que han hecho su trabajo como profesionales, pues yo creo que también es parte de que ellos se puedan mantener en su trabajo. Pero aquellos que fueron corridos, ¿verdad?, por pensar diferente, también deben de contar con esa oportunidad de poder regresar nuevamente a sus trabajos, como muchos profesores que ha corrido este régimen, como muchos médicos que ha corrido el régimen, pero también vemos una gran cantidad de gente que han perdido su trabajo porque han tenido que cerrar muchas empresas, pero es el mismo problema sociopolítico que nosotros estamos viviendo y que lo estamos enfrentando con responsabilidad para que podamos lograr de una vez por todas ponerle un freno a Ortega, que nos lleva al atolladero, y nosotros empezar a trabajar para construir esa nueva Nicaragua que todos los nicaragüenses desean. Cuando hablas de trabajar, cuando hablas de la manera en que lo estás planteando, la pregunta sería, ¿Medardo Mairena quiere ser un candidato independiente o unirse a una fracción para poder representar a su país? Mira, Medardo Mairena no es que necesita unirse a otro grupo, ¿verdad?, porque hemos construido un liderazgo desde la base, ¿verdad?, y estoy seguro y convencido
que el pueblo quiere ver una política totalmente diferente a lo tradicional. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de hacer no es que uno se sume al uno o el otro se sume a otro. Cuando nosotros hablamos de unidad, es que nosotros estamos haciendo el llamado a todos los movimientos sociales, políticos, gremiales, a que nos unamos en un solo bloque que nos permita lograr la transición democrática. No se trata de quitarle autonomía a cualquiera de las organizaciones, porque si estamos organizados es porque así pensamos, así creemos, pero tenemos un objetivo en común, y que es la mayor amenaza que tenemos todas las organizaciones que de alguna manera hemos estado haciendo oposición en contra del régimen. Entonces, si tenemos ese objetivo en común, eso es lo que nos mueve a nosotros unirnos y enfrascarnos en un solo bloque para que podamos lograr unir ese 80% de los nicaragüenses. Estamos en contra de todas las sanganadas que este régimen ha venido haciendo, y si es posible exigirle, ¿por qué no?, lograr conseguir las condiciones para que podamos ir a la construcción de la democracia, pero también a la construcción de la nueva Nicaragua. ¿Y cómo enfrentaría, digamos, una campaña electoral entre un régimen algo difícil, contradictorio, que prácticamente domina, digamos, el régimen de Daniel Ortega Murillo? ¿Cómo podrías manejar eso? Porque se necesita, digamos, suficiente material económico para poder mantener una campaña electoral. Peor contra un régimen como este. Mira, estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance. Creo que el pueblo de Nicaragua está convencido de que sí o sí estas elecciones son trascendentales. Y si puedes ver, aunque yo he tenido 6 meses de Managua por cárcel, eso no significa que el trabajo se ha detenido, porque el trabajo no lo hace todo el candidato, el trabajo no lo hace todos los líderes que son visibles. Hay muchos liderazgos que trabajan no a escondidas, sino que no son muy visibles, pero sí están constantemente en el trabajo de organización, en el trabajo de capacitación, ¿verdad? Que es lo que nos va a permitir tener, porque no es ejército de personas que vaya a cuidar el voto. Y por supuesto, nosotros exigimos, y este es un derecho constitucional, exigimos al régimen que vayamos a elecciones con igualdad de condiciones, que me suelte. ¿Cuál es el miedo? Yo soy un ciudadano nicaragüense, que la constitución política me da el derecho para que pueda participar como candidato, para que pueda movilizarme, para que pueda convocar a movilizaciones también. Ese es un derecho constitucional, ni siquiera tengo que pedírselo de favor, exigirlo, porque es un derecho constitucional, es un derecho que se me ha cercenado, se le ha cercenado a muchos nicaragüenses, a muchos líderes, y sobre todo a aquellos que han tenido que venirse al exilio para poder salvaguardar su vida. Por eso nosotros creemos mucho en que el pueblo de Nicaragua es un pueblo muy creyente, creemos en Dios, y muchas veces nos hacemos la pregunta, si es posible. Claro que es posible. Ortega quiso mandar a la calle a más de 300.000 familias campesinas con el famoso canal interoceánico. Al final nosotros nos opusimos y pudimos defender nuestras tierras. Ortega quiso que yo pasara 216 años en la cárcel. Hay un Dios que hizo el milagro para que yo estuviera libre, y aquí estoy libre. Así es que aquí no es la santa voluntad de Ortega la que va a decidir por Nicaragua. Aquí lo que va a decidir es Dios en primer lugar, y en segundo el pueblo, que de alguna manera hemos estado sufriendo, pero yo decía en la cárcel, cuando llegamos a la cárcel, lamentablemente, siendo inocente de lo que me acusaron, me condenaron a 216 años, pero yo dije en ese entonces, nos arrebataron la calle, pero no nos arrebatan nuestra lucha. Y en ese entonces nuestra lucha se convirtió en una lucha espiritual. En una lucha espiritual porque todo el mundo doblamos rodillas. Y no solo los que estábamos en la cárcel, hubo mucho pueblo, al cual yo agradezco, ¿verdad? Tanto a todos los cristianos de diferentes religiones que siempre estuvieron orando por nosotros, y Dios nos escuchó. Y creo que este es el momento de continuar nuestra lucha espiritual para que podamos también lograr la libertad de este pueblo sufrido, crucificado, que hasta este momento seguimos aportando muertos, seguimos aportando exilios, seguimos aportando secuestrados, pero convencido de que Dios sí puede, y Él está del lado de los justos y nosotros estamos del lado de la verdad.
Medardo ya visualizó estructura para, digamos, enfrentar la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua actualmente, después de que prácticamente el régimen ha controlado todo. Mira, yo me he hecho acompañar de un grupo de profesionales muy capaces en Nicaragua para la construcción de un plan de nación que recoge la demanda del pueblo, tanto de la zona rural como de la ciudad, con el objetivo de que en mi gobierno no nos vayamos a trabajar o a vivir de la politiquería, sino que vayamos a trabajar por un proyecto de nación que nos permita salir de la pobreza, ¿verdad? Y que en realidad vayamos a construir esa Nicaragua que todos soñamos. Y por supuesto que en estos momentos difíciles, lo único que yo puedo decir al pueblo de Nicaragua, tenemos que darnos una oportunidad, tenemos que tener un poco de paciencia, pero sobre todo entre nosotros mismos, lograr entendimiento. Estos diálogos son importantes, como puedes ver ahorita reciente, hemos tenido acá en Costa Rica sin número de reuniones con diferentes grupos que están organizados. Y esto es una forma de escuchar, ¿verdad?, a la base, de escuchar al pueblo, sobre todo que ellos estén claros de la necesidad que nosotros tenemos de unirnos para que podamos hacer realidad nuestro proyecto. Estados Unidos. Estados Unidos ha dicho bien claro, ¿verdad?, como Estados Unidos, como la Unión Europea, la necesidad que nosotros tenemos los nicaragüenses de unirnos, ¿verdad?, para que podamos hacerle frente a esta parte, por dos razones. No es injerencia como dice el régimen, sino que son consejos que son muy importantes, por dos razones que creo que son importantes. Una es que el nivel de corrupción que hay en Nicaragua, y sobre todo las violaciones de derechos humanos constantemente, cada vez que hay violaciones de derechos humanos, obviamente siempre estamos denunciando, porque es nuestro deber hacerlo, y como no somos escuchados en Nicaragua, pues tenemos que hacerlo en las instancias internacionales. Entonces, si hemos sido escuchados en las instancias internacionales, han estado con el pueblo, del lado del pueblo, pero sí, eso ha sido nuestro consejo. Pero ya hablándose de las autoridades, porque de alguna manera han estado ejerciendo presión para que hayan condiciones en Nicaragua. Para que hayan condiciones en Nicaragua es muy importante la presión tanto nacional como internacional, por dos razones. Creo que Ortega muchas veces ha dicho es que están siendo injerencistas. Injerencistas son aquellos cubanos, aquellos venezolanos que de alguna manera andan reprimiendo al pueblo. No alguien que te dé un consejo, no alguien que le diga a Ortega está violando derechos humanos, no alguien que le diga a Ortega ponerte del lado correcto. Ahora, con el tema de las inhibiciones, que Ortega ha hecho leyes para inhibir nuestras candidaturas, poniendo como excusa de que porque hemos pedido sanciones, no, nadie de la oposición ha pedido sanciones. Quien ha pedido las sanciones es Ortega, porque si ellos estuvieron gobernando en base a la constitución política, en base a las leyes, respetaran los derechos humanos, ¿verdad?, pues no estuviéramos en esta zozobra que estamos viviendo. Pero aquí quien debe de asumir la responsabilidad es quien ha cometido los delitos de lesa humanidad, quien ha tratado de más bien de abusar del poder para reprimir al pueblo. Eso es lo que ha movido a la comunidad internacional, traer las sanciones. Nosotros lo que hemos hecho es denunciar, y como dije al inicio, si vos me preguntás, cuando iniciamos nuestra lucha, hicimos todo el procedimiento legal en Nicaragua en busca de la derogación de la ley, porque viola 42 artículos de la Constitución política, más nuestros derechos humanos y constitucionales. Si hubiésemos sido escuchados, obviamente nosotros no estuviéramos metidos en esto. Yo digo, que me haya llevado hasta ser candidato no es una proyección que yo busqué inicialmente. No es que yo quise ser un político, sino que la necesidad de defender nuestros derechos nos ha llevado sobre todo a estos espacios por el trabajo político que hemos venido haciendo. Porque hay mucho pueblo que ha visto cómo hemos luchado, con dignidad en primer lugar, en segundo lugar la transparencia y la honestidad, que eso es lo que todos queremos. ¿Cómo podemos sentirnos bien en un país? Es que tengamos un gobierno que en realidad venga a servirle a su pueblo y no a servirse al pueblo. Reos políticos antes y después del 18 de abril. Bueno,
lamentablemente, con la misma manera de gobernar de Ortega, que siempre ha tenido de costumbre, de que todo aquel que no está de acuerdo con sus ideales, ¿verdad? De alguna manera han pretendido callarlo. Y voy a remontarme un poco sobre en la década de los 90, que la resistencia nicaragüense depuso sus armas en ese entonces, creyendo en un acuerdo que hubo en ese entonces. Cada uno de ellos se dedicaron a crear su familia y vivir su vida, pues, que la mayoría eran campesinos, que en ese entonces se armaron para defenderse de las confiscaciones de tierra en aquel entonces, que se vuelve a repetir con la ley 840. Cuando ellos depusieron sus armas creyendo en que había un acuerdo, lamentablemente uno por uno los fueron asesinando. La mayoría de los comandantes de la resistencia en ese entonces ya no están vivos, y no porque murieron de la fiebre amarilla, sino porque fueron asesinados, y todos esos asesinatos han pasado en la impunidad, desgraciadamente, hasta este momento. Posteriormente, o los asesinaron o otros les inventaron delitos y los llevaron a la cárcel. Estamos hablando antes del 18 de abril. Durante el tiempo del 18 de abril, pues a muchos nos llevó a la cárcel, igual de la misma manera, porque lo que ellos han pretendido es que todo lo que estorbe para ellos, todo lo que pueda estar entre medio del interés de mantenerse en el poder, de tener dinero, para ellos deben de apartarlo de cualquier manera, y es lo que han hecho todo este tiempo, ¿verdad? Por eso nosotros seguimos firmemente exigiendo la libertad de todos los secuestrados políticos, el cese a la represión, ¿verdad? Y que nuestros hermanos exiliados puedan retornar a Nicaragua sin que sean perseguidos, porque son personas inocentes que lo único que hicieron fue levantar su banderita azul y blanco, que es un símbolo patrio, que nos identifica, nos sentimos identificados. Por eso nosotros hacemos uso de nuestros símbolos patrios. Lamentablemente Ortega lo ve como si fuera otro frente armado, ¿verdad?, que está en contra de ellos, pero no es así. Nosotros hemos andado en una lucha cívica, pacífica, con nuestras manos desarmadas, con nuestras manos limpias, y sobre todo eso es lo que a Ortega hoy le incomoda, ¿verdad?, ver que hay un pueblo que surgió y que en estos momentos ha venido aglomerando un liderazgo y posteriormente pretende inhibirnos con estas leyes. Pero de la misma manera, así como Dios nos ayudó para liberar nuestras tierras, como Dios nos ayudó para sacarme de la cárcel, también nos va a ayudar para liberar nuestro país. Por supuesto que estoy convencido que hoy más que nunca está más cerca el derrocamiento de este régimen criminal. Te invito a cerrar con un mensaje para el pueblo nicaragüense. Bueno, quisiera decirle al pueblo de Nicaragua, dentro y fuera de Nicaragua, que nos mantengamos en resistencia, que luchemos para podernos unir en un solo bloque. Desde mi espacio yo me comprometo a continuar firmemente luchando por conseguir esa unidad, y que si al final de este esfuerzo que estamos haciendo yo tengo que deponer mi candidatura por liberar a Nicaragua, yo lo voy a hacer también, porque yo creo que esta es la oportunidad del pueblo de Nicaragua, porque yo creo en que ya es tiempo de ponerle un basta ya, como pasó en 1990, el pueblo de Nicaragua le dijo basta ya a Ortega, y estoy seguro que esta vez no va a ser la excepción. Los nicaragüenses hemos trabajado muy inteligente, muy arduamente, no cayendo en la provocación de este régimen. Yo invito a todos que luchemos para unirnos, que luchemos para poder tener ese ejército de personas que podamos defender el voto, y todos aquellos que de alguna manera han manifestado no estar de acuerdo con las elecciones, pues quiero decirles que nosotros estamos en estos espacios porque queremos que la transición democrática sea por la vía cívica y pacífica, y que no queremos que haya otro derramamiento de sangre, y solo es posible si nosotros nos organizamos y logramos aglomerar ese 80% de los nicaragüenses en un solo puño para decirle a Ortega basta ya. Así que ánimo Nicaragua, fuerza Nicaragua, que muy pronto seremos libres, y a los exiliados decirles que estaremos siempre en la lucha, ¿verdad?, para poder regresar, que ellos puedan regresar a Nicaragua y esperarlos con los brazos abiertos, porque son nuestra familia. A todos aquellos que de alguna manera han perdido su trabajo, aquellos que de alguna manera no pueden pagar la luz, el agua, el combustible, el gas, la canasta básica obviamente se ha disparado.
este es el momento que nosotros hagamos el cambio. El cambio lo podemos hacer con tu ayuda, el cambio lo podemos hacer entre todos y es posible. Así es que Dios bendiga a Nicaragua.